Montañas se moverán, cadenas se romperán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este lugar. Muertos se levantarán, gigantes se derrotarán. Dios lo creemos porque hoy vemos milagros en este
Queridos hermanos, Dios les bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más juntos y tenemos la posibilidad de meditar en la palabra de Dios y también obviamente anhelando que pronto nos podamos encontrar en reuniones presenciales. Si Dios quiere, el domingo que viene vamos a comenzar con estas reuniones y bueno, durante esta semana cada uno de los que quieran veremos la forma de instrumentar cómo organizarnos, pero bueno, estén atentos a las redes sociales, al WhatsApp y así nos podemos comunicar y que cada uno tenga la posibilidad de anotarse para estos encuentros presenciales que comenzaremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Ahora sí, el domingo pasado, entre otros pasajes de las Sagradas Escrituras, leíamos Isaías capítulo 52, versículo 1, que decía así: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Así comienza este versículo 1 del capítulo 52 de Isaías. Y al leer esto, el Señor nos instaba no solo a despertarnos de nuestro letargo, de nuestro adormecimiento, sino que también leemos que Dios nos insta a vestirnos de poder. Y como cuerpo de Cristo sabemos que nuestro poder viene del Espíritu Santo de Dios, que está en nosotros, en cada uno de sus discípulos. Y por consiguiente, si está en nosotros, está en medio de la iglesia, está en su iglesia. Es el Espíritu Santo, este poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, es el mismo poder que está en nosotros. Y el Señor, antes de partir, antes de su ascensión a los cielos, allí en el relato de Hechos capítulo 1, le dice a sus discípulos de este poder que iban a recibir. Y dice así, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si seguimos leyendo los primeros capítulos de Hechos, en realidad casi todo el libro de Hechos, vemos cómo estos discípulos, estos hombres y mujeres fueron claramente transformados, mudados en otra persona. Y podríamos decir que hay un antes y un después en la vida de cada una de estas personas, y lo que diferencia este antes y después es la venida del Espíritu Santo a sus vidas. Y este poder transformó de tal manera sus vidas que llegaron, como también lo dice allí el libro de Hechos, a dar vuelta, a trastornar, a poner patas para arriba todo el imperio romano. Este es el mismo poder que hoy cada uno de nosotros necesitamos. Ahora, pero la pregunta sería, ¿para qué lo necesitamos? Y como decíamos el domingo pasado, hoy quiero reiterar esto: lo necesitamos para ser luz del mundo. Lo necesitamos para, como decíamos el domingo pasado, resplandecer. Y esta semana leía, entre otras cosas, una cita de quien fue conocido como el príncipe de los predicadores, este hermano de Inglaterra llamado Charles Spurgeon,
que decía así la cita: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. El mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Por eso somos la luz del mundo. Así que, pensando en todo esto, pensaba que para alumbrar al mundo necesitamos vivir como Cristo vivió, porque Él dijo de sí mismo: mientras estoy en el mundo, luz del mundo soy. Esto está en Juan capítulo 9, versículo 5. Pero también dijo en Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada, asentada sobre un monte, no se puede ocultar, no se puede esconder. Entonces vamos viendo cómo Dios nos está diciendo que nosotros somos la luz del mundo y que para alumbrar de la misma manera que Cristo alumbró, porque Él dijo: yo soy la luz del mundo mientras estoy en el mundo, digamos que el razonamiento lógico nos lleva a decir entonces que para alumbrar como Cristo alumbró, nosotros debemos vivir como Cristo vivió. Y esto está en Primera Juan 2:6, o por lo menos nos lleva a pensar esto. Dice así, Primera Juan 2:6: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otra versión dice así: el que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Toda la Escritura, todo este nuevo pacto revelado a partir de la obra de Jesucristo nos lleva a vivir como Cristo vivió. En otra parte de la Escritura dice que Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. ¿Qué es seguir sus pisadas si no es vivir como Cristo vivió? Es decir, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas en esta tierra, que no es otro que alumbrar al mundo, que ser testigos de Jesucristo y de su vida, necesitamos vivir como Cristo vivió. Y entonces la pregunta ahora es: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo podemos lograr vivir como Cristo vivió? Y permítanme decirlo de esta manera: solo es posible si vivimos en el poder del Espíritu Santo, si vivimos llenos del Espíritu Santo de Dios que nos fue dado, que es una experiencia que todo discípulo debe vivir, que es ser lleno del Espíritu Santo. No solo sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros, sino que Él no solo quiere habitar, sino Él quiere llenar, quiere bautizarnos con su presencia. No podemos pasar por alto esta verdad. No podemos pasar por alto la necesidad que tenemos del poder del Espíritu Santo. No es lo mismo si está o no está. En términos matemáticos, diría que la ecuación no es la misma. Es decir, el resultado de nuestra vida no es lo mismo. Una vida sin el poder del Espíritu Santo da como resultado vidas en derrota espiritual.
pero vidas o una vida en el poder del Espíritu Santo o con el poder del Espíritu Santo da como resultado una vida en victoria espiritual. Una vida que cada día se parece más a Jesucristo. Pensaba entonces que si buscamos una meta o algo para cumplir en este tiempo, en este año, sería bueno tener como meta vivir en el poder del Espíritu Santo. Que cada uno de nosotros tengamos como objetivo principal vivir en el poder del Espíritu Santo, vivir llenos del Espíritu Santo. Y esta meta no es para algunos, sino que es la voluntad del Señor, para que todo aquel que se diga a sí mismo hijo de Dios, que se diga cristiano, que se diga discípulo de Cristo, tenga para su vida. Es la meta que todo discípulo debe tener. Vivir en Cristo, vivir lleno de Él. La única manera de vivir la libertad a la que Cristo nos llamó es en el poder del Espíritu Santo. De otra manera, vivimos esclavos, ya no libres, sino esclavos de los deseos de nuestra naturaleza caída, de nuestra carne, como cita allí la versión de Reina Valera 60. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Necesitamos el poder para vencer. Necesitamos este poder para vivir como Cristo vivió. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice así. El apóstol Pablo hablándole a los Gálatas en una situación donde aparentemente los Gálatas habían perdido el foco y estaban poniendo su foco, su objetivo en sus esfuerzos personales. Y Pablo les dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Es decir, si andamos, si vivimos, si caminamos esta vida por el Espíritu, en el poder del Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de nuestra carne. No vamos a vivir esclavos de nuestra vieja naturaleza corrupta. Necesitamos tener claridad en esta verdad, en este sentido, que esto sea claro en nuestra manera de ver nuestras vidas como seguidores de Cristo. Y si seguimos leyendo allí el capítulo 5 de Gálatas, veremos que el apóstol Pablo luego hace un listado que no es exhaustivo, que no es completo, de lo que él dice son las obras de la carne. Y fíjense que luego también dice lo que es el fruto del Espíritu. Y al leer todo este capítulo 5, podemos, a partir del versículo 16, cuando Pablo empieza a decir, digo pues, anden en el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Fíjense que aquí dice primero el deseo de la carne, luego en el versículo 19 dice las obras de la carne. ¿Por qué quiero puntualizar esto? Porque primero está el deseo y luego está la obra, la consumación de ese deseo. El deseo puede venir
que es la tentación. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu, si estamos viviendo en el poder del Espíritu, no llegaremos a obrar, no caeremos, no seremos vencidos por la tentación y entonces no cometeremos pecado. En Gálatas 5:19, como decía, comienza un listado que Pablo hace de lo que él dice son las obras o las manifestaciones de la carne. Y dice así, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo, como ya os lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y luego, en el versículo 22 de este mismo capítulo, Pablo contrapone a este listado lo que Dios quiere. ¿Y qué es? Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí el apóstol Pablo nos presenta por un lado las manifestaciones que nos demuestran si alguno de nosotros vive esclavo de los deseos de la carne. Y por el otro, Pablo hace este pequeño listado que nos demuestra si alguno vive en el poder del Espíritu Santo. Por un lado tenemos este listado no completo de estas obras de la carne que incluye 17 manifestaciones, 17 frutos, 17 tipos de conductas. En cambio, tenemos que en el andar en el Espíritu o con el andar en el Espíritu, esto produce un solo fruto, porque está en singular, fíjense, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Es un solo fruto que produce el andar en el Espíritu. Y luego se enumeran 8 sabores, diría yo, u 8 características de este fruto que es amor. Porque el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son características del amor de Dios. Podríamos decir que cada una de las obras de la carne que han sido listadas aquí por Pablo, por inspiración obvio del Espíritu Santo de Dios, cada una de estas obras es una violación o una perversión de este gran amor de Dios, de este amor ágape que es el fruto del Espíritu. Si vemos, podríamos decir que el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia son falsificaciones del amor entre las personas. También podemos decir que la idolatría y la hechicería son falsificaciones del amor a Dios.
y las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios, todo esto es lo opuesto al amor. Y la embriaguez y las orgías son tristes intentos de llenar el vacío que solo el amor de Dios puede llenar. Esto pensaba y me remitía, esto del fruto del Espíritu, me remitía a San Juan 15, ¿se acuerdan? San Juan 15 habla de la vid, el labrador, el pámpano y el fruto. Es que el fruto del Espíritu es producto de permanecer en el Señor, es decir, de vivir unido a Cristo por medio del Espíritu Santo. Esto, como decía, lo vemos en San Juan 15, dice así, San Juan 15, 4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es decir, como la rama no puede llevar fruto por sí misma, si no permanece en la vida, es decir, si está arrancado del tronco principal de la vid, así tampoco nosotros, si no permanecemos en el Señor. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, vosotros son las ramas, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cuánta claridad en la palabra de Dios. Separados de Cristo, separados del Señor, no podemos producir ningún fruto. El fruto del Espíritu no es algo que nosotros podemos producir por medio de nuestro esfuerzo. El fruto del Espíritu surge, nace naturalmente por estar unido a la vid verdadera que es Cristo Jesús. Lo que nosotros entonces debemos hacer es permanecer unido a Cristo por medio de su Espíritu, por medio de la llenura de su Espíritu, como dice Pablo en Gálatas 5:25, hacia el final del capítulo 5. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si fue el Espíritu de Dios quien nos dio vida en Cristo Jesús, entonces lo mínimo que tenemos que hacer es dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que ese fruto nazca naturalmente. Por eso también el apóstol Pablo dice en otro pasaje que somos deudores no a la carne, sino al Espíritu. Por eso nos insta vez tras vez a ser dirigidos por el Espíritu, a andar en el Espíritu, a vivir por el Espíritu. No hay otra opción si queremos madurar en el Espíritu, si queremos madurar en la vida de Dios, si queremos tener vidas en abundancia. Porque si no, vamos a vivir vidas en derrota y luego surge la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo lograr esto? ¿Por qué yo leo en la palabra algo y no lo puedo vivir? Es porque nos olvidamos de que sí o sí no hay otra opción. Necesitamos vivir llenos del Espíritu de Dios. Esto es algo que
es de todos los días, es el pan que tenemos que comer todos los días. Allí en Efesios 5:18 el Señor, por medio de Pablo, también nos dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Eso, lo que Él está diciendo, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. No sirve con una experiencia de hace 5, 10, 15, 20 años, o ni tampoco sirve una experiencia de la semana pasada. Hoy necesito ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que tomar conciencia que si decimos que Cristo es nuestro Salvador y nuestras vidas siguen sin cambios, entonces algo no está bien. Porque si Cristo es nuestro Salvador, entonces antes Él debe ser nuestro Señor. Y si Él es nuestro Señor, entonces tenemos que obedecerle, porque Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es quien dirige nuestras vidas. Por eso Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por eso es tan importante que tomemos conciencia que necesitamos vivir vidas llenas de Dios. Si nuestras vidas serán cambiadas, es por medio de la llenura del Espíritu Santo. Si nuestras vidas mostrarán cambios, es porque el Espíritu Santo habita en nosotros y nos da el poder para vivir como Cristo vivió. Y podremos entonces experimentar esta vida sobrenatural que Él nos llama a vivir. Y entonces este fruto será un fruto, permítanme así decirlo, apetecible para los otros. Será un fruto que llame la atención. Será un fruto que será atractivo. Y entonces nuestras vidas serán atractivas para el que no conoce a Cristo. Podremos mostrar entonces la vida de Dios, pero no de una forma impostada, sino de una forma natural, viviendo simplemente como Cristo vivió, porque Cristo llenará nuestras vidas y nos llevará a vivir vidas que atraerán a muchos. Así como leíamos también el domingo pasado en Isaías 60, que nos llamaba a despertar, pero nos llamaba también a resplandecer, ¿se acuerdan? Y hablaba de que densa oscuridad cubriría la tierra, pero en el versículo 3, el último que leímos de ese capítulo 60, decía así: y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Por qué alguien acudiría a la luz? Porque está en tinieblas. ¿Por qué alguien se acercaría a comer un fruto? Porque es apetecible, porque es deseable. ¿Por qué alguien acudiría a preguntarnos algo, a pedirnos algo, a abrir su corazón en una necesidad? Porque nuestras vidas son atractivas espiritualmente, atractivas porque el fruto del Espíritu de Dios está naciendo, surgiendo en nuestras vidas, porque el amor de Dios nos llenará, porque entonces como ese amor llenará nuestras vidas, viviremos naturalmente con gozo, viviremos naturalmente con paz, con paciencia,
con benignidad, con bondad, con fe, con mansedumbre y con dominio propio. Queridos, este año el Señor nos llama a resplandecer. Este año entonces el Señor nos está llamando una vez más a vivir como Cristo vivió. Una vez más el Señor nos está llamando a anhelar la llenura del Espíritu Santo. Una vez más debemos desear ser llenos de Dios, vivir en el poder del Espíritu Santo, y entonces naturalmente nuestras vidas llamarán la atención. Ya no por lo que decimos, ya no por lo que podemos humanamente mostrar, sino nuestras vidas llamarán la atención porque serán atractivas espiritualmente, porque Dios mostrará algo distinto en nosotros. La vida de Cristo desbordará. ¿Se acuerdan allí como Cristo decía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Y de su interior correrán ríos de agua viva y saltarán, decía. Esto es la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios quiere para nosotros en este año. No olvidemos, es fundamental para vos y para mí anhelar vivir en el poder del Espíritu Santo. Señor, te ruego por mi vida, te ruego por nuestras vidas. Perdónanos porque tantas veces hemos andado en nuestras fuerzas y hemos vivido de acuerdo a nuestros parámetros. Pero hoy, Señor, nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Y decimos de todo corazón que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, deseamos, anhelamos vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Señor, llenanos de ti. Ven, Espíritu, ven. Ven, oh Dios, y llénanos de ti hoy, Señor. Queremos, Señor, oh Papito, queremos vivir como Cristo vivió. Queremos vivir llenos de tu Espíritu Santo. Queremos vivir en el poder de tu Espíritu Santo. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Este miércoles nos encontramos en una reunión por Zoom. Pero si Dios quiere, el próximo domingo ya tendremos nuestro encuentro presencial y a la vez la transmisión en vivo de ese encuentro. Oremos para que esto pueda ser una realidad y oremos unos por otros para que el Señor traiga el deseo ardiente de vivir llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga.